Hola, mi nombre es Daniela López Salgado, estudiante de segundo semestre de Geología de la Universidad de Caldas. Hoy les traigo un video donde vamos a solucionar un ejercicio de cinética química, específicamente el tema de método de velocidades iniciales a partir de la fórmula de velocidad. Tema que estoy estudiando en la asignatura de Química 2, la cual estoy cursando. Este video lo hago para el canal del profe Mr. Suárez, el cual les voy a dejar el link de su canal de YouTube en la descripción del video. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar y solucionar el ejercicio que escogí, el cual es el 1434, que está al final del capítulo de cinética del libro de Brock 2009. Bueno, este ejercicio dice así. Considere la reacción del ion peróxido disulfato con el ion yoduro en una disolución acuosa. Aquí podemos ver la ecuación de los dos iones. A una temperatura en particular, la velocidad de desaparición del peróxido disulfato varía con las concentraciones de los reactivos de la siguiente manera. Bueno, aquí nos muestran una tabla en la cual nos dan 4 experimentos diferentes y con sus respectivos datos de concentración y de velocidad inicial. Bueno, el ejercicio nos plantea 2 preguntas. El literal A nos dice: determina la ley de velocidad para la reacción. El literal B nos dice: ¿cuál es el valor promedio de la constante de velocidad para la desaparición del peróxido disulfato basado en los 4 conjuntos de datos? Ahora vamos a centrarnos en estos 2 iones, el ion peróxido disulfato y el ion yoduro. El ejercicio nos plantea 4 experimentos en la siguiente tabla. Podemos ver que la concentración de ambos reactivos, si analizamos bien la tabla, van cambiando en cada experimento, pero también en algunos permanece constante. A su vez, en la tabla también nos están dando los datos de la velocidad inicial de cada experimento. Todos estos datos van a ser indispensables para la solución de nuestro problema, ya que vamos a usar una fórmula la cual nos va a ayudar a solucionar el literal A, en la cual vamos a determinar la ecuación y sus órdenes de reacción respectivos, que son M y N. Ahora voy a enseñarles la ecuación de la que les estaba hablando, la cual es: velocidad es igual a constante por la concentración del peróxido disulfato al orden M por la concentración del yoduro al orden N. Bueno, para poder determinar la ley de la velocidad, vamos a reemplazar los datos de la fórmula, de esta fórmula, con los datos que nos suministra el planteamiento del ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos primero a dividir entre los experimentos en los cuales la concentración se repite. Miremos cuáles son esos experimentos. Los datos los vamos a sacar de la tabla. Entonces nos dicen que si analizamos el experimento 1 y el experimento 2, tienen las mismas concentraciones en el yoduro. Entonces vamos a utilizar estos 2 datos de los experimentos. Una pregunta muy importante que nos debemos hacer es cómo saber cuál divide a cuál. Entonces solo tenemos que determinar cuáles magnitudes en los datos son mayores. Entonces, si volvemos a mirar la tablita, notamos que el experimento 2 tiene las magnitudes mayores con respecto al experimento 1. Así que entonces vamos a dividir las magnitudes, vamos a poner las magnitudes mayores en el numerador y las magnitudes menores en el denominador. Entonces vamos a dividir el experimento 2 con respecto al experimento 1. Lo que vamos a dividir serán las ecuaciones de velocidad de ambos reactivos así. Aquí ya reemplacé los datos en la ecuación, lo cual sería velocidad inicial del experimento 2 sobre la velocidad inicial del experimento 1. Igual a constante del experimento 2 sobre la constante del experimento 1, que multiplica a la concentración del peróxido disulfato en el experimento 1 sobre la concentración del mismo ion en el experimento 2, ambos al orden M. Y estos multiplican a la concentración del yoduro en el experimento 2 sobre la concentración del yoduro en el experimento 1,
ambos también al orden n. Ya con nuestra ecuación completa vamos a proceder a solucionar, simplificamos lo que se pueda simplificar y el resto lo vamos a solucionar con nuestra calculadora de esta forma. Entonces vemos que tenemos que dividir las dos velocidades iniciales, que es 3,9 dividido 2,6. Eso nos da un total de 1.5. Entonces 1,5 es igual a, dividimos el 0,027 entre el 0,018 y esto nos da 1,5 también. Entonces es 1,5 elevado al orden m. Ahora buscamos el valor de m, el cual cuando 1.5 elevado a ese valor nos dé también 1.5. Bueno, podemos ver que el número para elevar a 1.5 que nos dé 1.5 es 1. Entonces m, el orden m, va a ser igual a 1. El orden de reacción que acabamos de hallar es para el peróxido disulfato. Bueno, ahora se nos complica un poco para establecer el orden de reacción del ioduro, porque como hicimos anteriormente, necesitamos que los valores de concentración del ioduro sean iguales y no los hay. Pero también podemos hacerlo con los valores los cuales las concentraciones sean el doble una de la otra. ¿Y cuál puede cumplir eso? Si analizamos la tabla, vemos que la concentración del experimento 3 es el doble del experimento 1. 0,36 es el doble de 0,18. Entonces dividimos experimento 3 entre experimento 1. Aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el procedimiento anterior. Colocamos las velocidades iniciales a dividir, la del experimento 3 sobre el experimento 1, la constante del experimento 3 sobre la constante del experimento 1 y las concentraciones del experimento 3 sobre las concentraciones del experimento 1. Y ya podemos elevar las concentraciones del peróxido disulfato al orden 1, ya que lo acabamos de descubrir en el procedimiento anterior. Ahora simplificamos lo que se pueda simplificar y lo siguiente lo solucionamos con nuestra calculadora. Entonces 7.8 lo dividimos entre 2.6 y esto nos da un total de 3. Entonces sería 3 es igual a lo que nos dé la división entre las concentraciones del peróxido disulfato, que es 0,36 dividido entre 0,018 y eso nos da un total de 2. Así que colocamos un 2 y lo siguiente es multiplicarlo por las concentraciones del ioduro, que esto nos dan 0,054 dividido entre 0,036 y eso nos da un total de 1.5. Si multiplicamos el 2 por 1.5 nos daremos cuenta que eso es igual a 3, entonces el resultado final sería 3 es igual a 3. Esto es elevado al orden n. Ahora, como hicimos en el paso anterior, vamos a buscar un número al cual cuando elevemos 3 nos dé igualmente 3 y nos damos cuenta que ese valor es 1. Así que el orden de reacción n va a ser 1. El valor es para el orden de reacción del ioduro. Así que ya con esto nos queda completa nuestra ecuación de velocidad, que nos quedaría así. La concentración del peróxido disulfato al orden 1 y la concentración del ioduro al orden 1.
Y así queda resuelto el literal A de nuestro ejercicio. Ahora vamos a seguir a solucionar el literal B, el cual en resumidas palabras nos está preguntando por la constante de velocidad en los 4 experimentos. Para esto lo único que tenemos que hacer es despejar la ecuación que ya veníamos manejando desde el principio, despejar constante en esta ecuación, lo cual nos quedaría así: constante es igual a velocidad inicial sobre la concentración del peróxido disulfato por la concentración del yoduro. Estas concentraciones ya deberían estar al orden M y el N, a los dos órdenes que ya acabamos de descubrir. Entonces, para poder solucionar esto, vamos a escoger cualquier dato de la tabla. Aquí puede ser cualquiera, ya que la constante es igual en todos los experimentos. Entonces yo en ese momento voy a escoger el experimento 2. Ahora vamos a proceder a reemplazar los datos en nuestra fórmula, los cuales serían 3,9 por 10 a la menos 6. Molar sobre segundo a la menos 1. Y abajo las concentraciones, que serían 0,027 molar elevado al orden 1, que fue el que acabamos de descubrir, por la otra concentración, que sería 0,036 molar elevado al orden 1 también. Esto nos daría un igual de, hagamos el resto en la calculadora, así que sería 3,9 por 10 a la menos 6 dividido 0,027 por 0,036. Esto nos da un igual de 4,012 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Listo. Ya lo último que tendríamos que hacer es colocarle las respectivas unidades, lo cual si miramos acá, al simplificar molar con molar, nos queda segundo a la menos 1 arriba y molaridad abajo. Pasamos esa molaridad arriba, lo cual nos quedaría molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y esta sería nuestra respuesta al literal B, esta ecuación. Y ya para finalizar, hagamos un pequeño resumen en el cual vamos a sacar algunas conclusiones. Lo que hicimos para solucionar el literal A fue simplemente dividir la ecuación de la ley de la velocidad de dos experimentos diferentes para poder hallar los órdenes de cada uno, dándonos así un total de orden, unos órdenes totales de 2, ya que sumamos los dos órdenes, nos dieron 1 y 1, que eso sería 2. Y esta sería la respuesta del literal A. Y para el literal B, lo único que hicimos fue despejar la constante en nuestra ecuación principal. Despejamos la constante, reemplazamos los datos de cualquier experimento que hubiésemos escogido y ya tendríamos la solución. Espero que les haya quedado muy claro todo, que les haya servido y muchas gracias por su atención prestada. Que estén muy bien. Hasta luego.